noticias, eso de alguna manera sería tranquilizador en el sentido de decir, sé que se publica, voy a buscar eso, pero para mí, bueno, era una duda, ¿no? ¿Cuál es mi voz en esto? ¿Qué soy? ¿Cómo sobrevivo a esta situación? ¿Y cómo hago para contar esto de una manera diferente? Para mí la muerte cuando está allí al frente tuyo en todas partes, sigue siendo, a pesar de que es así totalizador, sigue siendo algo íntimo, ¿no? Y es raro estar retratando a alguien que no te puede decir sí o no. ¿Y en ese contexto el miedo juega algún rol? Sí, el miedo lo es todo, ¿no? El miedo empieza desde que tomas la decisión hasta que sales de allí. Se trata de miedo todo, ¿no? Eduardo, contanos nosotros, sobre todo los que no hemos viajado mucho por allí al exterior, la referencia, claro, que tenemos es la ciudad de Córdoba. ¿Nos puedes contar un poquito, digamos, cómo es Gaza? ¿Cómo es, digamos, porque es una ciudad básicamente? Tiene barrios como tiene Córdoba, tiene un centro como puede tener una ciudad como Córdoba, tiene una zona comercial, tiene bancos, ¿cómo es Gaza y sobre todo en esta coyuntura? Bueno, Gaza es antes de la guerra, yo empecé a trabajar allí en junio. Ajá. ¿Viviste la calma esa, la tensión previa? Sí, el terror de la calma, ¿no? La calma antes de la tormenta porque la veíamos venir. Pero sin embargo la especulación debido a la tecnología y a los tiempos era que la guerra iba a durar 3 días. Gaza es un lugar roto, era un lugar roto, ahora es un lugar pulverizado, ¿no? Es un lugar en donde nada funciona, no hay agua, no había agua, estoy hablando de junio, no hay electricidad, a veces no hay combustible, a veces no hay pan, las cloacas no podían llegar no podían ser bombeadas hasta fuera de la costa, con lo que dentro de poco, en junio, iban a cerrar la costa al público. Las playas. Sí, las playas. O sea, lo que te imaginas estaba allí, ¿no? Era realmente una situación terrible que empeoró aún más. O sea, es un lugar muy particular. Es una franja, o sea, está la ciudad de Gaza, que es la primera referencia, es una ciudad grande, pero sobre todo es un lugar muy densamente poblado. Es decir, a donde vas hay mucha gente, todo el tiempo. Es un lugar muy comprimido, las distancias son otras, o sea, desde muchos lugares de Gaza, en algunas zonas como Shujaiya, que es uno de los barrios más bombardeados, ves claramente los árboles de los kibbutz del otro lado, ¿no? O sea, es muy, muy pequeño, muy condensado. A donde vayas hay gente, hay campos, claro, pero las distancias son otras. En general en el mundo no hay tanto espacio como aquí en Argentina, ¿no? Pero más allí. Sí, perdón. Tu casa, antes de ir a Gaza, era Israel. Sí. Vivías en Israel. ¿Cómo se vivía la operación, la guerra, la invasión, como sea, estando en los dos lados? Estuviste en las dos veredas, básicamente. En Israel como en Gaza. ¿Cómo es el clima? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se lo nombra? La situación es muy triste hasta el día de hoy en Israel. Yo justo cuando estaba en Gaza habían comenzado los operativos en Cisjordania. No los viví, yo estaba dentro de Gaza. Absurdo, ¿no? Por primera vez era más seguro estar en Cisjordania, estar en Gaza que en Cisjordania. Pero sí, la situación social se deterioró mucho a partir del secuestro de estos 3 colonos israelíes. Había mucha tensión, sigue habiendo. En líneas generales, como persona que conoce mucho Israel, porque he vivido allí y de alguna manera muy extraña soy parte de la sociedad, yo siento que se cae a pedazos, ¿no? Había un miedo real por parte y fundado por parte de la disidencia en expresar sus opiniones, y había también por parte de gente, bueno, la población árabe. Israel tiene un 20% de palestinos viviendo dentro. Lo cual
en cierta medida revela una circunstancia donde, en definitiva, más allá de una tranquilidad de momento, sigue todavía ese germen que evidentemente vos decías recién provoca miedo. ¿Volvés allá? ¿Seguís trabajando allá? Sí. Sí. Te agradecemos que hayas estado aquí, ya que estás en Córdoba, te hayas llegado por BDS y por Canal 10 para contarnos esta historia, la guerra en Gaza en primera persona. Un testimonio realmente muy valioso. Gracias, Eduardo, por estar acá. Eduardo Soteras, fotógrafo que ha estado viviendo el día a día en la guerra en la Franja de Gaza.